Hola gente, bien, esa clase es la clase de número 2 del segundo bimestre, ¿sí? Essa clase va a ser en ese formato porque no grabamos las clases en el colegio la semana pasada por problemas técnicos, ¿sí? Entonces yo hice esas clases en mi casa con el mismo formato que hicimos la revisión en el bimestre pasado, ¿se acuerdan? Entonces el formato va a ser semejante. Importante entonces, gente, es retomar para saber dónde estamos en la unidad 3, ¿sí? En la semana pasada, ¿sí? En la primera clase número 1, yo les expliqué, ¿sí? Yo hice una revisión de los pretéritos, ¿sí? ¿Por qué hicimos esa revisión? Porque es importante saber la distinción entre los pretéritos, ¿sí? Cuáles son sus usos. Entonces, esa clase fue de revisión. Ahora, vamos a empezar propiamente el contenido de la unidad 3, ¿sí? Que se llama Cuentos de aquí y de allá, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a aprender el contenido gramatical de la unidad 3, que es los conectores del discurso, ¿sí? ¿Para qué sirven los conectores del discurso? Para unir y dar coherencia al discurso oral o escrito, ¿sí? Vamos a ver qué es un conector discursivo, ¿sí? ¿Cuál es su función? Ya empezando entonces, en la página 36 de la apostilla, tenemos un pequeño texto, ¿sí? Que es una narrativa ficcional, en que tenemos una pequeña historia, ¿sí? Y hay el destaque de algunas palabras, ¿sí? Mientras yo leo, quiero que ustedes acompañen y observen la función de esas palabras que están en destaque, ¿sí? Que están así en itálico. Cuando Momotaro iba a la isla de los genios, se encontró primero con los perros, luego con los monos y después con los faisanes, que le ofrecieron su ayuda si les daba comida. Los animales le ayudaron a luchar contra los genios, así que pudo vencerlos y atarlos. Por último, cargaron sobre una carreta todo su tesoro y partieron al pueblo. Los habitantes le aplaudieron contentos por el tesoro, pero sobre todo por librarse de los temidos genios. Es una historia simple, ¿sí? Pero, ¿para qué vamos a utilizar esta pequeña historia? Para observar la función y cómo son usados los conectores del discurso, ¿sí? Acá tenemos una tabla que es igual a la de la página 36, en que hay acá los conectores del discurso, ¿sí? ¿Cuál es su función en esa segunda columna? Y en tercero acá tenemos ejemplos, ¿sí? Los primeros conectores que podemos percibir en ese texto son, primero, que está acá en destaque, luego y después, ¿sí? ¿Cuál es la función de los conectores semejantes a esos? Por ejemplo, primero, luego, después, por último, ¿sí? Tienen la función de ordenar los sucesos. Suceso en español es lo mismo que acontecimiento, ¿sí? Ordenar los acontecimientos. Por ejemplo, se encontró,
primero con los perros, luego con los monos y después con los faisanes. ¿Sí? O sea, que son 3 acontecimientos que están conectados por essas palavras. ¿Sí? Vean que o objetivo é dar coerência, ¿sí? Dar essa ideia de orden de los sucesos. ¿Sí? Entonces, primero, Momotaro se encontró con los perros. Esa fue la primera cosa. Luego, se encontró con los monos. ¿Sí? Fue el segundo acontecimiento. E, por terceiro, después se encontrou com os faisanes, el tercer acontecimiento. ¿Vale? Entonces, acá, esses conectores sirven para ordenar los sucesos. Los próximos que tenemos acá, el ejemplo, son los conectores además y sobre todo. ¿Vale? Esos conectores tienen la función de añadir algo a lo dicho. ¿Qué es añadir? Añadir es, en portugués, adicionar. ¿Sí? Adicionar algo ao que já foi dito. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Es un relato histórico. Además, está muy bien escrito. ¿Sí? O sea, la primera cosa que fue dicha es que es un relato histórico. Y la segunda información que fue añadida a la primera es, además, está muy bien escrito. O sea, que es un relato histórico y está muy bien escrito. ¿Sí? Entonces, el además tiene esa función. En portugués, el además significa além disso ou além de. Em português, a gente diria, é um relato histórico, além de estar muito bem escrito. Se além de ou além disso, está muito bem escrito. Então, además. Sobre todo, não há exemplo acá, pero há acá en el texto, ¿sí? Sobre todo. Los habitantes le aplaudieron, contentos por el tesoro, pero sobre todo por librarse de los temidos genios. O sea, que los habitantes del lugar aplaudieron a Momotaro, que es el personaje, tanto por el tesoro que él les llevó, ¿sí? Cuanto por librarse de los temidos genios. ¿Sí? Vean que são 2 informações, 2 acontecimentos, e ele, sobretudo, tem essa função de añadir algo a la informação anterior, ¿sí? Pero com um destaque, ou seja, que os habitantes aplaudieron a Momotaro mucho más por librarse de los temidos genios, ¿sí? No solamente por el coger el tesoro, ¿vale? Entonces, sobre todo, tiene la misma función de añadir algo a lo que ya fue dicho. Adelante, entonces, el próximo ejemplo, el próximo conector, los próximos conectores que tenemos acá son así que, por lo tanto, por eso, entonces. Son algunos ejemplos. Esos conectores muestran la consecuencia de lo que se está contando. ¿Sí? ¿Cómo así? Vamos a ver en el ejemplo sacado del texto. Los animales le ayudaron a luchar contra los genios, así que pudo vencerlos y atarlos. ¿Sí? Podríamos sustituir ese así que por eso. Vamos a ver cómo queda. Los animales le ayudaron a luchar contra los genios, por eso pudo vencerlos y atarlos. Vean que hay la primera acción, ¿sí? Y como consecuencia
há uma outra acción. O sea, los animales ayudaron, por eso Momotaro pudo vencer a los genios. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Por lo tanto también. Gente, atención, que así que en portugués utilizamos mucho para indicar un aspecto temporal. ¿Cómo así? Se eu digo em português, assim que eu chegue, te ligo. Assim que. Esse assim que é equivalente ao espanhol luego. ¿Sí? Luego que llegue, te llamo por teléfono. ¿Sí? Pero en español, así que es sinónimo de por eso. ¿Sí? Entonces es una consecuencia de una cosa. ¿Sí? Es una acción que es consecuencia de otra. El otro conector acá es que. Es que es principalmente oral, o sea, es más utilizado en el habla y no tanto en la escrita. ¿Vale? Sirve para justificar algo dicho. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. No puedo salir, es que tengo que escribir un cuento. ¿Vale? O entonces un ejemplo más próximo de nosotros. No podemos salir, es que tenemos que quedarnos en casa debido al coronavirus. ¿Sí? Entonces, es que es una justificativa. O sea, no puedo salir porque tengo que escribir un cuento. Es semejante al por qué. ¿Sí? El próximo es decir. O sea, esos conectivos aclaran algo dicho. ¿Sí? Aclaran, explican o añaden una información a más sobre algo que ya fue dicho. ¿Sí? Y siempre aparecen entre comas. Comas es vírgulas. Siempre entre comas. Vamos a ver el ejemplo. Es un microrrelato, es decir, es un relato muy corto. ¿Sí? O sea, tiene la función de explicar. ¿Qué es un microrrelato? Es decir, es un relato muy corto. Vamos a ver con o sea. Es un microrrelato, o sea, es un relato muy corto. ¿Sí? Es decir, importante que em português diríamos é um microrrelato, ou seja, é um relato muito curto. É um microrrelato. Isso é dizer que é um relato muito curto. Em espanhol, es decir. E por fim, em resumen, es un conector del discurso que tiene el sentido de recapitular algo ya dicho, o sea, resumir. ¿Sí? Vamos a ver entonces el ejemplo. En resumen, Momotaro venció a los genios. En resumen, coma, ¿sí? Vírgula. Momotaro venció a los genios. Ese es el resumen de esa historia, ¿sí? En resumen, lo que ocurrió. En resumen, Momotaro venció a los genios. ¿Vale? Entonces, esos son los ejemplos de conectores del discurso que tenemos en la apostilla en la página 36, así como ese texto. ¿Vale? Pero hay muchas otras posibilidades de conectores del discurso. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Con sus funciones. Por ejemplo, conectores que tienen el sentido de ordenar. Vamos a ver, antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un otro lado, ¿sí? Por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente, para terminar, ¿sí? Son opciones de conectores. Es importante tener en mente esos variados tipos de conectores para que el texto, cuando escribamos, no quede repetitivo. ¿Sí? Podemos utilizar sinónimos. Por ejemplo,
Por último, un sinónimo es en último lugar o finalmente, para terminar, ¿sí? Son variaciones de la misma idea de un conector del discurso. Por ejemplo, con la función de introducir un tema. En cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, por lo que se refiere a, acerca de, ¿sí? Son algunos ejemplos para introducir. Para añadir ideas, además, asimismo, también. Asimismo y también son sinónimos, ¿sí? Igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, ¿sí? Entonces, todos esos acá son ejemplos de conectores que podemos utilizar para esas funciones que están ahí destacadas, ¿sí? No voy a leer todas ahora, les voy a dejar en la plataforma iónica esos ejemplos de conectores y también algunos ejemplos de uso con algunas frases, ¿sí? Para que ustedes tengan la idea de cómo funcionan en las frases, ¿vale? Importante entonces es leer ese material y si tengan dudas, busquen en la internet, acesen la plataforma, ¿sí? Saquen sus dudas con el profesor y les aguardo en la próxima clase, ¿vale? Hasta luego.